José Luis, 10 años pasaron del Frenapo. ¿Cuál es tu evaluación sobre esta movilización tan grande que ocurrió en el 2001? No, la verdad que en un principio mucha emoción y por eso nosotros hemos realizado este homenaje a la militancia. El 2001 y el Frenapo fue la conclusión de años de resistencia al neoliberalismo que nosotros vinimos planteando durante toda esa década. Hay que recordar que ese 2001 estuvo lleno de movilizaciones y la consulta popular fue el corolario. La verdad que 3.100.000 personas diciéndole basta a la pobreza era el dato que marcaba la realidad histórica de ese momento, con una debacle política y económica del gobierno en ese momento de la Alianza. Fue una gesta histórica de las cuales surgieron muchas políticas que después se fueron aplicando a medias, pero lo más importante es recordar lo que supimos construir los trabajadores y esa es la senda por la que tenemos que seguir trabajando. Esa consulta popular se hizo a pulmón en las 24 provincias, en todas las ciudades del país, militada por más de 60.000 compañeros. Ese es el mejor saldo que nos deja a nosotros a 10 años el Frenapo. Por esa militancia es que nosotros debemos seguir trabajando. En ese momento la CTA fue nuestro mascarón de proa y hoy tiene que seguir siéndolo. Fortalecer esa CTA que es el motor de la pelea que se viene, porque los grupos económicos siguen concentrando la riqueza y en ese camino tiene que ser toda nuestra pelea. Bueno, la verdad que es una fecha histórica, una experiencia importantísima que debe reflejar una realidad permanente que es este frente contra la pobreza que se pudo armar con determinados sectores de la comunidad, de los movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores políticos y partidarios. Lo que nos hace ver es que el reclamo de alguna manera no se ha suprimido, de que la realidad se vive latentemente, de que tenemos de una manera o de otra que continuar construyendo una alternativa distinta para vivir en un país más equitativo y un país más justo. Exhortar a aquellos que pensaron, aquellos que conformaron, aquellos que construyeron este movimiento tan importante para nuestro territorio nacional y para la historia de la sociedad en su conjunto, de que todavía el reclamo está latente y que debemos seguir organizando a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Dos cuestiones son muy importantes. En primer lugar, que fue la instalación con fuerza acumulada, fuerza propia, trabajada, militada, organizada, fuerza popular, que generó no solo un debate, sino distintas respuestas que no fueron lo que nosotros reclamamos, pero de que instaló el tema de la necesidad de terminar con la pobreza en un país que era inadmisible, es inadmisible el hambre y la pobreza. Pero digo, lo instaló como una cosa necesaria por peso propio del pueblo, que fue capaz de constituirse, de organizarse, de ponerse para hacer ese plebiscito que realmente fue histórico. Y en segundo lugar fue una experiencia, justamente eso, la experiencia de esa construcción de fuerza propia, donde muchísimos sectores, muchísimas organizaciones, muchísima gente fue capaz de poner una prioridad, el eje en lo más importante, que la prioridad que era la vida y que el terminar con la pobreza, terminar con el hambre, fue capaz de organizarse y generar acciones que terminaron con ese plebiscito enorme, poniendo una prioridad como eje en forma solidaria de todos los sectores. Haber instalado un tema que después todavía hoy se lo tienen que seguir utilizando, y el proceso organizativo que sirvió para demostrar que es posible. Si somos capaces de abandonar intereses sectoriales, particulares y demás, y lo somos capaces de poner una prioridad del interés popular, por delante somos capaces de generar también esa fuerza que transforme en realidad y no lo que hoy nos ponen, con parches por un lado y por otro lado continuidad del saqueo y la miseria para nuestro pueblo. ¿Cuál es tu evaluación a 10 años del Frenapo? Bueno, el Frenapo fue la iniciativa más importante en los tiempos de la resistencia
no solamente para instalar la demanda para terminar con la pobreza en nuestro país, sino también para abrir el cauce a las medidas que permitieran abrir una perspectiva diferente en nuestra sociedad. Desde el punto de vista que desde los trabajadores generamos una propuesta de seguro de empleo y formación, de asignación universal por hijo, de asignación a la vejez y de mecanismo de garantizar esto para que se termine con la pobreza en nuestro país, pero además garantizado a través de un mecanismo de participación popular, de democracia directa, que los trabajadores y distintos sectores organizados de nuestro pueblo pudimos hacer realidad, a pesar inclusive de que teníamos las estructuras del Estado en contra. Y así es como promovimos y garantizamos una consulta popular. Alumbramos el tiempo donde para terminar con la pobreza hay que distribuir con equidad la riqueza que se genera en nuestro país. Para terminar con la pobreza hay que recuperar los recursos estratégicos que hoy todavía siguen en manos de empresas multinacionales. Para recuperar y terminar con la pobreza y recuperar la equidad en la distribución de la riqueza, hay que fortalecer la unidad de los pueblos latinoamericanos, pero fundamentalmente abrir el cauce a una democracia participativa donde la consulta popular y el plebiscito, que son dos derechos reconocidos por la Constitución del 94, la Constitución del Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín, no sea letra muerta. No ha habido ningún gobierno que se haya atrevido a reglamentar ese derecho constitucional desde el 94 hasta acá. Sí fuimos los trabajadores los que demostramos de que nuestro pueblo está maduro y decidido a construir una etapa nueva de democracia en nuestro país. A 10 años del FRENAPO seguimos alentando esta epopeya como una fortaleza y un faro que nos alumbra respecto de hacia dónde marchar en nuestro país. Y este es el valor fundamental. Los trabajadores y el pueblo somos capaces de haber generado hitos no solamente para resistir, sino también para alumbrar un futuro de esperanza y de felicidad para nuestro pueblo.